7 de la mañana con 36 minutos. A continuación, la visión del Ministerio de Economía sobre la situación que estamos viviendo, el tema de exportaciones, el tema del dólar, este mercado negro que ha comenzado a generarse y que ha incrementado el valor de la moneda, de la divisa norteamericana. Estamos junto a Grover Lacoa, viceministro de Comercio y Logística Interna. Muy buenos días, bienvenido a RTP Informa. Muy buen día, Jorge Luis, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los televidentes de RTP. Bien, a ver, hablemos sobre lo que estábamos escuchando hace un momento por parte del viceministro en relación a la moneda extranjera. Lo que sí es verdad, nosotros no necesitamos, yo en lo personal le digo, no utilizo dólares, ni siquiera los guardo. Pero cuando tengo que viajar sí me encuentro en la disposición de buscar, ¿no? Pero me imagino que hay muchos gremialistas, importadores, gente que tiene que comprar insumos, porque en nuestro país no es una industria gigantesca que produce todo lo que usa. Muchas de ellas las importa. Entonces son ellos los que están buscando la moneda para traer y poder vender, comercializar, porque hay un montón de comerciantes, especialmente aquí en La Paz y en Oruro, que se encargan de comprar de afuera varias cosas para venderlas en el mercado. Entonces, ellos son los que están buscando dólares y han llegado incluso a pagar hasta 9 bolivianos por cada dólar. Por lo menos ese es el reporte que hemos visto en algunos medios. Coméntenos, por favor, esta situación. Bueno, Jorge Luis, hay que entender de que el mercado, ¿cierto? Cualquier tipo de mercado funciona en función a, evidentemente, las fuerzas de la oferta y la demanda, pero también tiene un fuerte componente de expectativa, ¿no? Y pues esas expectativas se pueden alimentar de manera positiva o negativa. Y lo que está generándose, y lo señalaba el viceministro Apaza, ¿cierto? Es un momento de especulativo muy fuerte que estamos atravesando porque no teníamos esta dificultad, ¿cierto? Tenemos una provisión de dólares en el sistema financiero, ¿no? Acorde al tamaño de nuestra economía, pero ¿qué está sucediendo? Que ante estas rumores, ante esta desinformación en torno a la falta, ¿no? Y obviamente mucha gente los dólares que regularmente los hacía circular los empieza a atesorar y los empieza a guardar y los saca del mercado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y eso evidentemente genera esta sensación de desabastecimiento. Entonces esto, lo que está pasando en el mercado del dólar pasa en cualquier tipo de otros tipos de bienes, ¿cierto? Que justamente está alimentada por la especulación, particularmente la desinformación, porque el componente, ¿cierto?, expectaticio de un mercado es muy relevante. Por eso hay que ser muy cauto en las apreciaciones, que hoy hay mucha gente que no lo entiende y evidentemente es una labor política, ¿cierto? Analistas y otro tipo de gente que asusa las aguas, ¿no? Y obviamente genera alarma en la población y empieza el acaparamiento, la especulación y el ocultamiento, ¿cierto? Y pues eso está afectando en este momento, pero a ver, nosotros tenemos que recordar que el año pasado tuvimos un momento similar en el mes de abril, pero luego se fue regularizando, ¿no? Regularizando, y nosotros entendemos que esto va a terminar por pasar y lo que vamos a tener es que, justamente, como tú bien señalabas, Jorge Luis, la mayor cantidad de transacciones que se realizan en el mercado local, ¿cierto?, está bolivianizado, ¿cierto? Los depósitos de nuestro sistema financiero mayoritariamente son bolivianos. Los créditos de cartera son en bolivianos, es decir, como tú, al igual que tú, Jorge Luis, yo tampoco empleo dólares, y aquella gente, ¿cierto?, que necesita los dólares para importar, ¿cierto?, lo que va a tener dentro de poco es una regulación del mismo, porque las expectativas de esta gente que está atesorando y está guardando sus dólares que ya no está circulando en el mercado, lo van a empezar a liberar. Ok, a ver, pasemos al tema de las exportaciones. Justo ahora estábamos con el presidente de la Cámara de Industria. Hay expectativa en relación a las reuniones que se vienen desarrollando junto con el gobierno central y distintos actores empresariales que están buscando encontrar medidas para que ingresen justamente más dólares, para quitar algunas trabas como la que nos estaba comentando del SENASAC, por ejemplo, que no da las autorizaciones necesarias. Y esto obviamente son pequeños bloqueos que generan que no se pueda exportar, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer con las exportaciones? ¿Cuál es la visión que se tiene para fomentar esta parte de la economía que trae dólares? Primero, Jorge Luis, hay que aclarar algo muy importante. A ver, la semana pasada, ¿cierto?, muchos analistas y muchos sectores han enarbolado la premisa en torno a que deberíamos liberar las exportaciones en una clara alusión a que estaríamos nosotros como gobierno restringiendo o prohibiendo las exportaciones.
pero obviamente esta gente no le cuenta al país, ¿cierto? Que el país, por ejemplo, cada año en promedio estamos exportando 987 partidas arancelarias, quiere decir 987 tipos de productos, de los cuales tan solo 13 están sujetos a certificados de abastecimiento interno a precio justo. ¿Esto qué implica? Que el 99.7%, perdón, el 98.7% de las exportaciones, ¿cierto? Son completamente libres, que no tienen ningún tipo de restricción, ¿no? Incluso de estos 13 productos, que son básicamente soya y derivados de soya, estamos hablando de torta de soya, harina de soya, aceite, estamos hablando del arroz, estamos hablando del sorgo y de la carne, ¿cierto? Tampoco están prohibidas en su exportación, están libres, pero evidentemente hay un compromiso de abastecimiento interno. Y en esa tónica, cuando señalaban de que esos certificados que otorgamos, ¿cierto?, para la exportación, estarían limitando los volúmenes de exportación, es completamente falso. Yo quiero informarle a la población, ¿cierto?, de que, por ejemplo, un industrial X solicita una cantidad de X que además viene dada por él mismo. Él hace un plan de producción y dice, voy a producir esto, esta cantidad va a ir al mercado interno y esto lo voy a exportar, ¿no? Y el certificado refleja esa realidad y dice, muy bien, a este certificado dice usted que va a exportar 100, por decir algo. Pero llega el momento, ¿cierto?, terminado el año, de ese 100 que ha señalado que va a exportar, tan solo exportó el 80%, 85%. En ninguno de los casos de estos 13 productos se ha alcanzado el 100%, lo que denota de que este instrumento no es la limitante de las exportaciones. Y hay otros temas que justamente estamos trabajando con los empresarios, que hacen básicamente a la política de inserción del país. Y ahí, por ejemplo, es muy importante lo que tú decías, Jorge Luis, en torno a qué debe hacer el país. A ver, el modelo de inserción de un país en un mercado, ¿cierto?, tiene dos aristas, ¿cierto? O te insertas a base de precio, ¿no? Porque tienes que competir a base de a niveles de competitividad, precio, calidad y servicio. Tienes que tener precios competitivos, donde evidentemente el país tiene mucha tarea que hacer, porque somos un país mediterráneo, lo cual ya de hecho le dificulta y encarece nuestras exportaciones, ¿no ve? Por eso es que el país ha hecho una gran inversión en el último tiempo en carreteras, para que eso sea expedito, ¿cierto? Tengamos menor tiempo de tránsito, menos costos logísticos y, por tanto, mayores niveles de competitividad, ¿no? Y por eso también tenemos, por ejemplo, la subvención de combustibles, ¿no? Apuntan justamente a dar mayores niveles de competitividad en nuestra industria para poder alcanzar mercados externos. Ese es un camino. El otro camino es el mercado de la diferenciación, donde el precio no es el que manda, sino ahí mandan las cualidades intangibles, ¿no? Tangibles e intangibles del producto. Por ejemplo, la castaña. Somos el productor más grande de castaña a nivel mundial. Tenemos más del 70% del mercado mundial y nuestra castaña es orgánica, ecológica y solo se produce en los bosques amazónicos, ¿cierto?, de Ribera Alta y Pando, de Beni y Pando. Entonces, ese producto, por ejemplo, ¿cierto?, evidentemente tiene una cualidad que no tienen otras nueces en el mundo y nos permite insertarnos con otra política a nivel mundial. Pasa lo mismo con la quinoa, por ejemplo. La quinoa real de los Andes, del sur de Bolivia, ¿cierto?, tiene cualidades especiales en torno al tamaño y evidentemente su composición química, son las propiedades nutricionales que hacen que podamos insertarnos en el mundo, ¿cierto?, de una manera distinta a la de precio. Entonces, en esos dos ámbitos, ¿cierto?, estamos justamente trabajando en diferentes medidas de denominación de origen para la quinoa, ¿cierto?, dar mayor competitividad a los productos para acrecentar nuestra participación en ese mercado. Pero es claro, ¿no?, que en el primer caso, que es donde prácticamente está el soquero oleaginoso, por ejemplo, ¿cierto?, el tema del precio internacional es un tema relevante porque es una de las mayores determinantes para accesar a mercados y eso evidentemente está ya, depende del contexto internacional. Luego también se habló en relación a la agroindustria, ya que es una de las exportaciones igual prominentes, que usted también la manifestó, de generarle biotecnología. El sector está pidiendo mayor tecnificación de la agroindustria. Obviamente esto tiene algunos problemas medioambientales y de mayor utilización de tierras. Sin embargo, es una petición de ellas. ¿Qué se está viendo en relación a este tema? A ver, para empezar, ya el sector agroindustrial, particularmente agrícola de Santa Cruz, está en un trámite ante el Comité Nacional de Bioseguridad, ¿cierto? Estamos en un procedimiento de justamente evaluar una de las solicitudes de internación de semilla mejorada, ¿no? Entonces, eso está siguiendo un procedimiento que el país tiene marcado, donde se realizan unas pruebas, ¿cierto? Hay que analizar el producto, sembrarlo, monitorearlo y ver evidentemente cuáles son los efectos que esto tiene, ¿no? Este es un tema mucho más complejo del que, como lo presentan los hermanos agroindustriales,
porque esto, como tú bien señalabas, Jorge Luis, pone impactos ambientales y sobre todo de afectación a la salud humana. Hay muchos estudios que señalan que evidentemente en algunos u otros casos, ¿cierto?, tiene algún impacto y alguna incidencia en la salud. Eso se está estudiando, ¿no? En el mundo en realidad se está estudiando. Pero ahí es clara la posición de nuestro gobierno. Nuestro presidente ha dicho, ¿no?, que tenemos nosotros que generar nuestra propia biotecnología y en esa labor estamos. No olvidemos que no es tan sencillo, Jorge Luis, decir vamos a importar semilla transgénica. Eso está patentado, ¿ya? Y luego no hay que ir muy lejos, ¿cierto? Vayamos a ver lo que la propia experiencia latinoamericana, lo que ha pasado en México, cuando se ha liberado, por ejemplo, el tema de la biotecnología, arrasado con el sector productor campesino, ¿cierto? Lo ha hecho dependiente de una tecnología y eso está asociado a pago de royalties, ¿cierto? Y evidentemente, y eso no viene solo, Jorge Luis, o sea, no es solamente importar la semilla, eso viene con un paquete tecnológico de fungicidas, herbicidas y plaguicidas que te amarran a una cierta industria, ¿cierto? Y te hace dependiente de ella, ¿no? Y entonces cuando de pronto se da, ya después de ello, te haces dependiente de esa tecnología, no puedes salir de la misma y que tienes terrenos agotados, has perdido la soberanía productiva y tú ya eres dependiente plenamente de esa tecnología. O sea, es un tema, porque es muy delicado, que por eso se tiene un comité de bioseguridad donde se analizan estos aspectos del ámbito ambiental, económico, social, ¿cierto?, que impacta en esto, ¿no? Entonces, estamos en esa labor, ¿no? Evidentemente, los productores lo que buscan es mayor rendimientos, pero en esa lógica, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo, Jorge Luis, como gobierno? ¿Cierto? Sabemos que tenemos que mejorar los rendimientos del sector agrícola. Lo que estamos haciendo es instalar plantas de bioinsumos a nivel nacional, ¿cierto? Para tener insumos, ¿no? Para poder justamente darlo al sector agrícola, para mejorar los rendimientos productivos, mejorar la producción y bajar los costos unitarios de producción y ser más competitivos. Entonces, estamos en esa labor, ¿cierto? Estamos implementando también las plantas de fósforo, de potasio, NPK, ¿no? Para que de nitrógeno, para justamente mejorar el tema de el poder dar mejores condiciones a los terrenos para producir más, ¿cierto? Entonces, estamos en esa labor, Jorge Luis, tenemos un acercamiento al sector productivo, a los empresarios, a los productores, ¿cierto? De forma tal de también escuchar sus demandas y trabajar en esa tónica. Bien, le agradecemos, viceministro, por habernos acompañado en estos minutos para hablar de economía y exportaciones. Muchas gracias, un saludo cordial y bueno señalar de que el gobierno nacional lo que está haciendo es siempre acrecentar la producción y por nada estamos buscando restringir de ninguna manera la producción y mucho menos las exportaciones. Un saludo, un abrazo. Bien, ahí estaba Grover Lacoa, viceministro de Comercio, nos ha acompañado para hablarnos acerca de exportaciones, del dólar, de la situación económica y de los avances que se están desarrollando con el sector privado. Bien, cerramos acá y continuamos con otros temas.